habíamos que considerar que tenemos que ver la necesidad de un esfuerzo normal, que depende del área, y un esfuerzo cortante, que también depende del área, pero que son magnitudes que resisten un cuerpo diferentes, aunque sea la misma área, cambiando la dirección de la carga. Bueno, entonces, partimos de la idea de un continuo. No consideramos esto. Esto funciona para cierto nivel de estudios. Entonces, el concepto fundamental que vamos a trabajar es el esfuerzo. ¿Cómo se define? Más bien, ¿cómo se establece? Pues si tenemos un cuerpo en equilibrio, lo vamos a observar en un sistema cartesiano, que es el más común. Lo que nos interesa es lo que pasa al interior en ese cuerpo, ¿sí? Un punto que se le va a asociar un determinado volumen. Ahora vamos a hacer una abstracción, es decir, para poder observar o más bien imaginarme qué sucede al interior del cuerpo sometido a cargas, voy a realizar un plano de corte hipotético o ficticio. Es decir, nada más es mental y separo. ¿Qué voy a observar? Voy a observar que hay muchos puntos formados por este tipo de elementos que llamo elementos continuos. Continuos para poder aplicar los principios que ya platicamos la semana pasada. Y bueno, al haber fuerzas, hay transmisión de fuerzas. Entonces, en las áreas adyacentes, que son estas, vamos a tener que existen fuerzas internas que evitan que el cuerpo se separe hasta cierto límite, antes de que se rompa, que es el límite que vamos nosotros a estudiar. Entonces puedo observar, más bien imaginarme esto, que hay un número infinito de fuerzas. Aunque sean fuerzas concentradas, no se transmiten en línea. Una vez que me voy alejando del punto de aplicación de la carga, las fuerzas internas o la forma de transmisión es a través de una superficie. ¿Sí? Fuerzas puntuales no necesariamente se transmiten puntualmente, sino se distribuyen en todo el área. Entonces esto me lo tengo que imaginar, esto lo veo, mi criterio me lleva a poderlo pensar así. Entonces, a ver, lean todo lo que está aquí, 2 minutos. Ok,
¿Comentarios sobre esto? ¿Sobre esta diapositiva? Bien, entonces, un sistema estáticamente equivalente a este va a ser aquel en el que concentre las fuerzas en una resultante. Este es el sistema que va a equilibrar lo que quité. Aquí había cargas también, que cuando estaba unido era lo que mantenía el equilibrio. Una vez que las quité, tiene que haber algo que equilibre esto, ¿no? Si el todo está en equilibrio, pues cualquiera de sus partes también. Y ahorita todas estas fuerzas, las voy a reemplazar por su resultante. Y luego regreso a verlo por punto. Entonces, primero resultante. Ya vimos que es conveniente analizar o ver una resistencia, una fuerza normal y una tangencial, porque así se comporta el material, es diferente, ¿sí? Por esto que platicábamos la clase pasada. Pues dado esto, es conveniente hablar de normal cortante más que de una resultante. Entonces, la definición más elemental de esfuerzo es una fuerza entre un área. Este sería el de la resultante. Esta es una definición, no es muy útil para el desarrollo de la mecánica de materiales. Esta sí. Tenemos el esfuerzo normal, fuerza normal entre área, el esfuerzo cortante, fuerza tangencial entre el área. Entonces tomen nota de esto, son los conceptos. Ya lo habíamos definido en las diapositivas anteriores, pero bueno, es a partir de otro razonamiento. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso inverso. Ahora vamos a ir considerando de nuevo punto por punto. Y entonces puedo yo definir el esfuerzo en un punto, tanto normal como cortante. Para el caso en que el esfuerzo es uniforme, sale del integral, entonces puedo establecer esto. Despejo la fuerza. La fuerza va a ser esfuerzo por área, tanto en cortante como en normal. Y estas son las unidades del esfuerzo. Entonces, copien esto. Ojalá y lo copien, no estén sacándole fotos. Profesor, Dígame, ¿sí? ¿podemos asociar la presión con el esfuerzo? ¿O estoy Bueno, confundiendo conceptos? eso sí, en efecto. La presión es una fuerza distribuida, ya sea y normalmente se entiende o se utiliza en fluidos, en mecánica de fluidos. Yo tengo un recipiente lleno de un líquido y este va a ejercer una presión. Es una fuerza distribuida en un área, pero la presión no es una carga externa a el cuerpo, en este caso el que lo contiene. El aire, si yo tengo un letrero, un poste, tengo un letrero, el aire ejerce una presión y es una fuerza entre un área también.
acuerdo. Pero aquí estamos hablando de fuerzas al interior de un cuerpo. Me voy a regresar. Lo que corto, que no es un corte real, es una abstracción, es una cuestión mental. Entonces es una fuerza también distribuida en un área, pero es debido a otra causa, fuerzas externas y al interior. Y una presión es una carga externa. Entonces, en concepto puede ser lo mismo, fuerza entre área, pero la interpretación física es muy diferente. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Nada. Entonces, copien esto, pero copien pensando lo que están copiando. Bien, entonces, cuando yo divido algo, una fuerza, en este caso una fuerza entre un área, entonces lo que estoy es estableciendo la intensidad de la fuerza. Voy a regresarme a una diapositiva que ya había mostrado. Ay, aquí está. Una fuerza entre un área pequeña nos da un valor de esfuerzo determinado. Si la área es mayor, pues este esfuerzo. Entonces, se habla de una intensidad de fuerza distribuida en una intensidad de fuerza. ¿Sí? Correcto, correcto. Continuamos. Veamos el caso más elemental. Carga axial, es decir, sistema de fuerzas colineales. Esta fuerza que equilibra esta, ya es una fuerza interna, es la resultante de las que se han distribuido. Esta es la resultante. Si el área disminuye, pues el esfuerzo aumenta. Ahora bien, podemos pensar que yo divido una cantidad vectorial, que es una fuerza, entre una cantidad escalar, que es el área. Pues entonces lo que obtengo es un esfuerzo, que es una cantidad vectorial. No, no necesariamente. Por ejemplo, si yo hago un corte a un ángulo determinado, a un ángulo alfa, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con nuestro esfuerzo normal y cortante? A ver, díganme, ¿qué ven? ¿Qué creen ustedes que pase? Pues, en primero no es constante, ¿sí, profesor? Cambia el valor del esfuerzo, claro. Ajá. ¿Qué más? ¿Es en primera, en segunda?
En segunda, el análisis es diferente. Por ejemplo, podríamos sacar ahí componentes por la inclinación. Ahí están. Entonces, aquí no hay componentes, solo tengo esfuerzo normal. Aquí, al haber una componente normal y una tangencial, pues voy a tener un esfuerzo normal y un tangencial. Entonces, mucho tiene que ver como corte. Si mi plano de corte ficticio o hipotético es perpendicular, bueno, pues tengo esto. Si cambia, tengo esto. Y además, el área depende del ángulo. Entonces, es una variación armónica, el área. Entonces, ya no es tan escalar, como que cambia. Entonces, ahora copien esto, por favor. Estamos entrando a un concepto nuevo, ¿eh? Entonces, váyanlo viendo con cuidado. No solo un concepto nuevo, una cantidad nueva, ¿eh? Ok, ¿vamos bien? Profesor, Sí. una pregunta, lo que dijo de lo armónico tiene que ver con cuando un material entra en resonancia cuando se le aplica una energía externa, No, tiene que ver con el cambio de área. El nada más. área inclinada está dividida entre un ángulo, entre una función trigonométrica. Y todo lo que tiene que ver con trigonometría se les dice que es armónica. ¿Por qué? Pues porque su gráfica, en este caso el coseno, tiene una armonía, ¿sí? Pero no es porque tenga que ver con vibraciones. De hecho, no nos metemos todavía con eso. Está bien, profe, gracias. Ujú. Bueno, vamos a continuar analizando lo que pasa en un punto de un cuerpo sometido a cargas, de un cuerpo esforzado. Bien, un punto. Ahí vamos a pasar cortes, planos de corte, pero ahora lo vamos a hacer considerando un sistema de referencia cartesiano ortogonal. Entonces, el plano perpendicular al eje X, pues es el plano X, este. Si yo corto en esa dirección, ¿qué voy a tener? Voy a tener un esfuerzo normal y puede haber aquí una fuerza cortante, un ángulo cualquiera, una normal que solamente hay una, y esta fuerza cortante pues la puedo descomponer en dos. Por eso es que aquí hay dos tensorcitos. De manera que a un plano le puedo asociar tres diferentes esfuerzos. Lo mismo va a pasar para el eje Y. Plano perpendicular al eje Y.
también le puedo asociar un esfuerzo normal y dos cortantes. Lo mismo al plano perpendicular a Z. Esto es, tengo un esfuerzo aplicado en un plano y con una dirección. Es decir, este tesorcito, esta flechita, está sobre el plano X y tiene la dirección Y. ¿De acuerdo? Si yo me refiero a los de esta cara, pues este normal está en el plano Z, en la dirección Z, en la dirección Z, en esta dirección. Tomando en cuenta esa nomenclatura, yo puedo establecer el estado general de esfuerzo. Este punto le voy a asociar en el plano X un esfuerzo normal, un cortante en la dirección Y, un cortante en la dirección Z. Va de nuez. Los esfuerzos, los que están aquí, X en la dirección X, X en la dirección Y, X en la dirección Z. ¿Queda clara esta nomenclatura, jóvenes? A ver, revísenla, véanla, cópienla. Bueno, en las otras dos caras tenemos lo mismo, pero con sus direcciones respectivas. Siguiente cara es esto. Bien, hasta aquí vamos bien. Vamos bien. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, es una biela, un elemento utilizado en los mecanismos de biela correa de manivela. Entonces, ¿qué pasa al interior? Esto va a aplicarse fuerzas para moverse el mecanismo. Vamos a analizar qué pasa en cada punto. Cómo se distribuye la fuerza con la que yo jalo o con la que yo empujo esta biela. Para eso me sirve este concepto. Y eso es lo que estoy ahorita introduciendo, ¿de acuerdo? Más para Profe, ¿podría ¿ok? regresarle a la diapositiva anterior? Gracias, gracias. Bien.
Entonces, insisto, ahora sí ya se puede ver con más claridad. Tenemos un tensor que son 9 números. 9 números. Tensor grado 0, tensor grado 1, tensor grado 2. Tomen en cuenta que es una fuerza asociada a un área, ¿eh? El tensor es una fuerza asociada a un área. Todos estos están asociados a su área de aplicación, y esto es igual al plano. Eso lo tenemos que tomar en cuenta para este caso. Vamos a estudiar el estado de esfuerzo plano, es decir, todo lo que esté en Z o lo que tenga direcciones en Z, lo vamos a considerar cero. Y eso nos permite, primero, desarrollar la teoría más simple y además da, pues, mucha aplicación para el diseño. Entonces, todo lo que tenga que ver con Z es igual a cero. Y esta es la representación que voy a utilizar de aquí en adelante. Nada más voy a poner una Y, digo, un subíndice, un subíndice. El caso concreto de las direcciones X, Y y X, Z, ahí no le voy a poner nada. Ya sé que es el horizontal y el vertical. Este es el estado de esfuerzo plano. El anterior era el estado general de esfuerzos. Este es el estado de esfuerzo plano. Ahora bien, para el análisis, para su estudio, lo que yo voy a considerar es los esfuerzos verticales en la cara vertical y en la cara horizontal. Me van a servir para determinar los esfuerzos también normal y cortante, pero de un plano girado a un ángulo alto. Repito, partiendo de los esfuerzos en las caras horizontal y vertical y de un ángulo alfa determinado, ¿qué valor de esfuerzos tengo en un plano girado que sea alto? En eso consiste el análisis de esfuerzo plano. Bien. Bueno, dejo un poco esta para que la vean, la copien, se marcan. Bien, entonces, continuamos. Para determinar la relación entre los esfuerzos en un punto, a partir de sigma x, sigma y y tau, para un ángulo alfa determinado, vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio. Bien. Aquí tengo esfuerzos. Aquí tengo fuerzas. Noten la diferencia de flechas, de cabeza de flecha.
tengo el esfuerzo multiplicada por el área. Esfuerzo multiplicada por el área. Entonces, sobre este diagrama de cuerpo libre, no sobre el estado de esfuerzo, de la partícula o estado de esfuerzo, no. Sobre el diagrama de cuerpo libre, voy a establecer las ecuaciones de equilibrio en las direcciones A y B, es decir, este es un caso de rotación de ejes. Y lo que voy a hacer entonces es descomponer cada una de estas fuerzas en las direcciones A y B, en estas, tal como lo representa en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bueno, primero hay una relación geométrica que necesito. Esta de X, pues es esta diagonal por el coseno del ángulo alfa. Aquí no está, lo tengo que agregar. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Aquí tengo ya la fuerza horizontal debido al esfuerzo X, pues es la suma de este vector más este vector. Para el caso de sigma Y, pues es este más este. También hay un cortante horizontal, también hay un cortante vertical que tengo que considerar. Y aquí ya no estoy poniendo las componentes de estos, pero es lo mismo, nada más que ahora contado. Bien, si establezco suma de fuerzas en una dirección, suma de fuerzas en otra dirección, obtendré estas ecuaciones. Verifiquen estas ecuaciones. Antes de que verifiquen estas ecuaciones, voy a dejar un ratito esta. Bien, entonces ahora sí verifiquen esto. A ver qué error hay. Bueno, algo que yo veo y no vi en la diapositiva anterior es de que el esfuerzo está dirigido en alfa y en la anterior diapositiva vi que los esfuerzos están dirigidos en X, Y o Z. Los esfuerzos están dirigidos en X, Y o Z. Sí. Si en cada plano tenemos su fuerza respectiva, lo que yo voy a hacer es, en la dirección A, establecer el equilibrio. Precisamente la que es paralela a esta. O en B, que es paralelo a esta. De manera que cada una de estas fuerzas
las tengo que descomponer en las direcciones A y B, que es precisamente lo que estoy mostrando en este polígono de fuerzas, en este para los verticales. Entonces, aquí tengo la que es paralelo al eje A. Y luego cada una de estas. La de acá. Faltarían las de estos términos. Entonces, no veo cuál es el comentario en sí. O ya Por entendí. ejemplo, estamos analizando las componentes como usted lo comentó, profesor, y yo lo puedo comprender como si la dirección alfa, ¿sí? La estamos dividiendo en, por ejemplo, aquí en X y Y, ¿no? Entonces, en vez del esfuerzo en alfa, yo le pondría esfuerzo en X, ¿no? En la suma de FA, por ejemplo. Sí, profesor. Ahí en el esfuerzo, pero el esfuerzo, el primer componente. Ajá, exacto. Del diagrama de cuerpo libre, este término, ¿a cuál corresponde? De A aquí la de la normal. a esta. Así es. Esta normal, ¿a qué área está asociada? ¿Cuál es su área de aplicación de este esfuerzo sigma? La inclinación O sea, AB por DZ. con Entonces DZ. aquí lo que tengo es eso. Esfuerzo por área. ¿Ya? Entonces lo que tengo aquí es un diagrama de cuerpo libre. Esta va directa, tal cual. Pero esta tiene que ser la componente correspondiente. Igual esta, la componente correspondiente. Para hablar ahorita nada más de que fea. Este es tal cual. No, es que no le alcanzo a entender la duda. Ah, ok. X, Sí, ya lo veo, profesor. ¿qué es esta? Pues es esta. Y, su componente es esta. Bien, qué bueno. ¿Alguien más tiene otra duda? Pues está bien, Está pero yo no le bien, veo error. está bien, correcto. Bueno, ahora noten una cosa, entonces tengo de Z. Y además voy a tomar los términos de Y y de X que tenía en la geometría anterior. Estos. Y vean que tiene AB, AB. Entonces, al sustituir estos, tendré AB, AB, todo eso se cancela. Es decir, yo puedo reducir a esto, porque me van a quedar funciones trigonométricas. Esta función más la función de acá, esta función con la de acá multiplicadas y simplificadas, voy a llegar a esta. Esto se denomina ecuación de transformación de esfuerzos. ¿Qué es lo que tengo? El valor del esfuerzo en el plano alfa, en este caso el normal, en función de sigma x, sigma y, tau y desde luego de los ángulos alfa. Lo mismo tau. Entonces, estoy haciendo precisamente la relación de esto con esto y el ángulo. ¿A través de qué? De principios de estática.
Esto se llama ecuaciones de transformación de esfuerzo. Bien, aquí tengo una fuerza, que es una cantidad vectorial. Para descomponerla, pues simple y sencillamente multiplico por una función trigonométrica que corresponda. Aquí la descomposición, el equivalente a la descomposición es tomar tres términos y además cuadráticos esto. ¿Por qué? Pues porque es otra cantidad más compleja y cuya descomposición, que no es una descomposición, aquí ya la descomposición se llama transformación. Transformo esfuerzos. ¿Sí? Ahora, hay una equivalencia entre equivalencias. Es decir, aquí tengo la fuerza y sus componentes es un sistema estáticamente equivalente. ¿Sí? Aquí la equivalencia corresponde al giro, es decir, bueno, perdón, me adelanté, disculpe. Ahorita voy a demostrar la equivalencia para ecuaciones de transformación. Una ecuación de transformación equivalente, perdón, por eso está confundiendo, es esta versión. Aquí tengo lo mismo, pero funciones trigonométricas al cuadrado, cuadrado. Si yo hago una transformación a un ángulo doble, ya no tendré funciones cuadráticas, trigonométricas. Es lo mismo, nada más que visto desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Bueno, desde otra perspectiva. Ángulo doble, ángulo simple, pero función cuadrática. Son ecuaciones equivalentes. Ahora bien, ¿qué estoy haciendo? Esta partícula la estoy girando a un ángulo alfa. Un ángulo alfa. Y estoy obteniendo otros valores. Pero es referido a un mismo punto. ¿Cuál punto? El punto que corté. O más bien, donde realicé todos los cortes. ¿Sí? Entonces, esta combinación de dos normales y un cortante es equivalente a los dos normales de acá y un cortante, pero a un ángulo alfa. Bien. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, ahora bien, vamos a manipular un poco estas ecuaciones, la del ángulo doble, las del ángulo doble. ¿De qué manera? Voy a pasar esta para el otro lado. Dejo lo que está con funciones trigonométricas del lado derecho, aquí ya queda directo. Elevo al cuadrado, sumo e igual. Al hacer toda esa álgebra voy a obtener esta ecuación. Aquí la dejo indicada. Primer término al cuadrado. Ahí está. Segundo al cuadrado. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que voy a tener coseno cuadrado, coseno cuadrado, el doble producto. Entonces, a la hora de factorizar, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Finalmente obtengo esta parte. Bien.
En este le encuentran alguna analogía, algún lugar geométrico de los puntos que hayan estudiado. Una circunferencia. Exactamente, es una circunferencia. Ahora bien, ¿qué tenemos en una circunferencia? La ecuación de una circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. En este caso, k es igual a 0. Sigma tau, lo que está aquí. Uy, lo transformó. Sería sigma tau. R cuadrado es todo esto. De manera que si yo raíz. Las coordenadas del centro son h, k. K, como vemos, es 0. H es 0. ¿Correcto? Bien. Es decir, en un sistema X tau, con centro sigma X más sigma Y entre 2 y radio la raíz de esto, yo puedo establecer un círculo, una circunferencia, un círculo. Este se denomina círculo de Moore o círculo de esfuerzos. Esta es la gráfica de las ecuaciones de transformación de esfuerzos. Están las dos involucradas porque las sumé. Elevar al cuadrado, la sumé. Ahora bien, ¿qué observo aquí? Que tengo un valor máximo, mínimo de esfuerzo normal. También tengo un valor máximo y mínimo de esfuerzos cortantes. Estos puntos de esfuerzos máximos son característicos, son los más importantes, son los que me interesan. Y reciben el nombre de esfuerzos principales. Sigma 1 y sigma 2 son los esfuerzos principales. Entonces, este puntito rojo es el punto principal 1, punto principal 2, en donde tendré el sigma 1 y el sigma 2. Y arriba, tau máximo, abajo, tau mínimo. La primera coordenada pues, es la del centro. Que me muestra esta gráfica y todo lo que por aquí es eso, que hay esfuerzo máximo, esfuerzo mínimo, normales, también cortantes. Y esos son a esos esfuerzos es a los que se refiere la resistencia de los cuerpos. Entonces, por eso es importante saber que existen y desde luego saber cómo se determina. De aquí de la figura, ¿qué pasa si yo a esta longitud le sumo el radio? Si a esta longitud le sumo el radio, ¿qué pasa? ¿Qué obtengo?
El punto principal, profesor, el Uno. PP1. Y si le resto, pues obtengo el esfuerzo principal 2. Los estados máximo y mínimo, pues es el radio, la raíz. Entonces estas formulitas, o se las aprenden, o las tienen en su formulario. Igual que las de transformación de esfuerzo, estas pues, son parte del formulario. ¿Qué pasa si yo sumo sigma 1 y sigma 2? A ver, sumen sigma 1 y sigma 2 y resten sigma 1 y sigma 2, ¿qué obtenemos? Si lo sumamos, quedaría nada más sigma X más sigma Y. Y si lo restamos, quedaría la doble raíz. Profesor, Ok, jóvenes, sí, disculpen, es que fui por tantita agua. Ya se me secó. Ujú. Sí, escuché que hablaron exactamente. Se anulan las raíces. Y en la otra nos da 2 veces la raíz. Ujú. Bien, Profesor, alumno. ¿me podría poner tantito la diapositiva 24, por favor? Es que no alcancé a copiar la tabla. Sí, permíteme tantito, permíteme. Sí, gracias. Entonces, tenemos que diferenciar entre estado de esfuerzo en el espacio y cómo lo vamos a ver nosotros. Así es como lo vamos a ver. Estos esfuerzos, recuérdense, están asociados a un área. Estos a su área respectiva y estos a su área respectiva. Aquí ya no tengo diagrama de cuerpo libre. Tengo estado de esfuerzo. Es un estado de esfuerzo. O el cuadrado es un estado de esfuerzo. Donde hay esfuerzos, tenemos estados de esfuerzo. Donde haya fuerzas, diagramas de cuerpo libre. Bien. Ok, entonces, recapitulando, ¿en qué consiste el análisis de esfuerzos? En establecer el valor del esfuerzo normal y esfuerzo tangencial en un plano girado en un ángulo alfa de un punto, de un mismo punto de un cuerpo. Todos estos están relacionados con este punto. El punto es el mismo. Aquí empieza la primera especie de contradicción. A ver, ¿cómo que un punto? ¿Cómo que un punto tiene áreas? Ah, bueno, es que al punto se le asocia algo que se llama continuo. Un continuo. Y el continuo, bueno, pues es para establecer que hay algo. Perdería sentido el punto como tal. Pues bueno, le asocio un paralelepípedo. No tiene que ser cubo, ¿eh? Tiene que ser cuadrado, no. Pues un paralelepípedo. Por
cuestiones de bonito, pues, se pone un cubo. Si yo ese cubo lo giro, pues entonces voy a establecer el análisis de esfuerzos. ¿Y qué voy a obtener con ese análisis de esfuerzos? ¿Sí? Diferenciando lo que es una partícula o estado de esfuerzo de un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Partícula o estado de esfuerzo. Voy a llegar a ecuaciones de transformación de esfuerzo, que debidamente manipuladas me llevan a una gráfica denominada círculo de Moore o círculo de esfuerzos, en donde lo que observo es esfuerzo mínimo, esfuerzo máximo, cortante máximo, cortante mínimo. Esfuerzos principales son estos dos. Punto principal 2, punto principal. Esfuerzos principales. Esfuerzos de corte máximo y mínimo. Entonces vean que cada punto del círculo, va a tener una coordenada normal, coordenada cortante. Es decir, un esfuerzo normal, un esfuerzo cortante. En este caso, el cortante vale 0. Ok, bueno, nada más para este punto. Y el de acá. Mira, ahí está la diapositiva que me pedía. La anterior, profe. Por favor. Exactamente. Pero con la tablita, que es la que me faltó. Sí, aquí es sigma. Aquí es tau. Gracias, profe. Bien, preguntas, comentarios. ¿No me preguntas? Profesor, No, claro. acerca del esfuerzo mínimo y máximo que vemos en el círculo de Moore, el análisis entonces va a partir del mínimo, del punto mínimo absoluto, podríamos llamarlo así, y El no análisis. ajá, ¿Cuál y no, análisis? pues, de los esfuerzos, más que nada, profesor. No. Bueno, aprovechando que ya me hice regresar aquí, hay una Ujú. convención de signos. Cuando el sigma es positivo, cuando hay tensión. En caso de compresión es negativo. Negativo. Este es el origen. El origen. En cuanto a cortante, tiene que ver con el giro. El giro en sentido de las manecillas del reloj, positivo. Positivo. En giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, este y este. Giro negativo, giro negativo, giro negativo. Si la partícula la giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, negativo. Ahora bien, Gracias, profesor. la duda que tienes, muy pertinente por cierto, es esta. Finalmente el círculo con centro sigma x más sigma y, con radio raíz de sigma x más sigma y al cuadrado más tau cuadrada, proviene de este estado de esfuerzo. Este estado de esfuerzo nos condujo a una graficación que es un círculo. ¿Qué relación tiene? Bueno, nuestra referencia fundamental es la horizontal. Todo lo referimos a la horizontal, es el piso, caminamos sobre eso. Si algo está inclinado, pues está inclinado con respecto al piso.
Yo, a diferencia de todos los libros, el ángulo que tomo es el del plano, el del piso, de plano a plano. Le voy a asignar estas letras a los vértices A, B, C, girando en el sentido de las manecillas del reloj, A, B, C. Y a la horizontal, a esa CB, a la cual tiene asociados estos esfuerzos, le voy a llamar cara base. CB, cara base. Esta es la cara base. Y esos esfuerzos precisamente representan un punto. ¿Dónde? Acá. Aquí está el punto. Los esfuerzos que tiene la cara base corresponden al punto base. Punto base. Y es un punto en el círculo. Si yo giro un ángulo gamma, lo que voy a tener es un punto con estos esfuerzos que son precisamente los que corresponden a ese plano. Por lo tanto, ¿qué relación tienen alfa y gamma? ¿Qué relación tienen alfa y gamma? ¿Qué estoy haciendo aquí en el círculo? Girando en esta dirección, girando este ángulo gamma. Acá estoy girando. Y nótese que en el mismo sentido. ¿Qué relación hay? ¿Son iguales? ¿Cuánto valen? ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿No hice la transformación a ángulo doble? Entonces, no entendieron y no tenían dudas esto. A la X le corresponde a sigma, a la Y le corresponde a tau. En un sistema XY, ¿qué representa un punto? Pues una coordenada X, una coordenada Y. En un sistema sigma tau, ¿qué corresponde a un punto? Una coordenada sigma y una coordenada tau. ¿No? Exactamente. Vamos al revés. A un plano que tiene un esfuerzo normal y un esfuerzo constante, le corresponde un punto. O al revés, a un punto le corresponde los esfuerzos de un plano.
¿Estamos o no estamos? Oh, déjenme borrar, déjenme borrar. Oh, qué lata. Que me brinqué, perdón. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya lo ven? Ahora, lo que me interesa es el giro del horizontal para llegar al punto principal. Ahora lo que voy a hacer es girar desde la horizontal para llegar acá. Entonces ahí tengo en este ángulo un plano, véanlo. Ahí va. ¿Qué esfuerzo hay aquí? Sigma 1, pues es el que está aquí. Entonces vean el caminito que seguí. De mis datos, de uno de mis datos, o más bien de dos de mis datos, sigma, y y tau, localizo un punto. Giro para llegar a este punto. Giro la mitad de este ángulo para llegar a este plano. A este plano le corresponde el esfuerzo que aquí tengo. Ahora camino de aquí para acá. ¿Se nota la idea? ¿Se nota la secuencia? Ahora, si yo giro hasta abajo, lo que tengo es tau mínimo. Ahí está. Los esfuerzos que están aquí corresponden a este plano. ¿Correcto? Correcto. Bien. Ok, bueno. ¿Preguntas? Entonces, ahí está. Cantidad tensorial, que es el esfuerzo. ¿Cómo se manipula? Con ecuaciones de transformación de esfuerzos, o bien a través del círculo de Moore, donde veo que hay máximos, mínimos, y puedo tener ahí formulitas. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? Profesor, ¿Alumno? yo no me quedó al 100% en claro lo de la equivalencia de tau, no más bien la de gamma, profesor, y que es equivalente a 2 alfa. Eso es porque tenemos 2 puntos, ¿verdad, profesor? No, eso es porque... perdón, déjame salir. Perdón, Es, perdón. Espérame, puede compartir, porque así explicarlo es medio complicado. No, porque este círculo resulta de estas dos ecuaciones. Finalmente, las ecuaciones, en un principio, surgen de... Ok, ahí. De este. ¡Oh! De este diagrama ecuatorial, donde tenemos alfa. Con esa descomposición llego a estas ecuaciones, considerando ángulo simple. Pero si yo las transformo en ángulo doble, entonces ahora sí ya puedo llegar a mi circunferencia. Entonces, este diagrama que toma alfa, acá en el círculo, pues es el doble de alfa. Todo esto lo puedo demostrar a través de álgebra, eso, pero yo quiero que lo vean porque si no nunca acabo. ¿Sí ves un poquito más claro esto? le voy a ser bien honesto, profesor. No, no, de verdad no. A mí Pero, tampoco me quedó tan claro. Te cuesta un poco de trabajo a ti lo que visualizar sí esto. entiendo, profesor, es de que esta equivalencia se llega respecto a las ecuaciones de doble del ángulo. Ujú. Pero entonces nada más es álgebra, ¿verdad, profesor? Álgebra de identidades trigonométricas, claro.
Pero sobre todo, insisto, está aquí la clave. De estas ecuaciones, de estas, bueno, de estas dos de acá arriba, que tengo esto, obtengo la circunferencia. Es decir, si yo grafico esta idea, esta relación, esta ecuación es la ecuación de una circunferencia que tiene esta relación con lo que veo. Si yo la grafico, obtengo este círculo. Entonces, este círculo está relacionado con este. Sí. Ahora, de que yo puedo demostrar que llego a una cosa así, sí, puedo hacer igual como llegué, lo demás, pues sí. Pero es una reducción que me llevaría a 2 diapositivas. ¿Qué se la presento en la próxima clase? Nada más para que la veas. Gracias, profesor. Pero trata de entender esa relación. Más que Ok. demostrarla, entenderla por inducción. Con lo que yo me quedo, profesor, es de que en este sistema de tau y alfa, pues podemos analizar cada punto, ¿no? Como por ejemplo el PB. Y ya No, si no. no, así no es, profesor. No. ¡Oh, qué güey! Perdón, ahí va otra vez. No, no cada punto. Es que este es para un solo punto. Es para un solo punto. Acá tengo otro punto, acá tengo otro punto, acá tengo otro punto, acá tengo otro punto, acá tengo otro punto. Si yo corto aquí, voy a necesitar aquí fuerzas que equilibren estas. Pero si yo hago otro corte por acá, voy a requerir otras fuerzas que equilibren este momento y estas fuerzas. Entonces, este es el estado de esfuerzo para un punto, este punto. Si este punto lo giro, obtengo esfuerzos para diferentes orientaciones. Para diferentes orientaciones, pero para un mismo punto. De manera que este círculo me va a dar los esfuerzos para un solo punto. Si yo tengo otro punto del cuerpo, voy a establecer otro círculo de Moore, que puede estar para acá, puede ser de compresiones, no lo sé. Ya dependerá, pero cada uno de estos me va a dar los esfuerzos para un mismo punto, pero considerando la idea de equivalencia. Así como hay sistemas estáticamente equivalentes, aquí hay estados de esfuerzo equivalentes. No sistemas de fuerzas, estados de esfuerzo equivalentes. Profesor, creo que esas dos que nos puso fue porque habíamos estado sigma 1 con sigma 2, ¿no? Ajá. Ah, sí. Sí, Sí. ajá. Sí, ya. Entonces es la diferencia. Digamos que sí. Ok. Ahora, ajá. Vamos a relacionar en un futuro, o en la próxima clase, un poco más. O sea, ahorita los dejo ahí. En cuestión de conceptos, ahí se los dejo. Profe, Mañana profundizaremos, permíteme, por favor, Chino, todavía en este concepto. Adelante, Chino, sí, ¿qué preguntas? ¿cuál es la intención de hacer un análisis así de feo? O sea, me queda claro que, por ejemplo, las fuerzas internas, verlo como estado de esfuerzo, o sea, hacer la transformación, pues es para checar o para ver internamente cómo se comporta en cierto punto el material. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ese estado de esfuerzo llega a un punto máximo? O sea, el tau o el sigma llegan a un punto máximo. ¿Qué implicaría como la rotura del material en cierta zona? Exactamente, lo que estamos es queriendo establecer la resistencia de un material. Ajá, por La cada sección, ¿no? resistencia de un material que puede ser un elemento de una estructura, de un edificio, de un barco, de un puente, de una máquina, de un mecanismo, va a fallar mecánicamente si yo excedo o si yo alcanzo valores de esfuerzo tales que el material no lo resiste. Ok,
Y por Para ejemplo, describir eso, para describir la resistencia de un material, no lo puedo hacer con cantidades vectoriales. No me es suficiente, no me alcanza. Necesito una cantidad más compleja que es esta, la que estamos viendo, el esfuerzo. ok, y este camino que nosotros tomamos ahorita, por ejemplo, que fue como un análisis discreto, llegar como que a un círculo y pues, todo eso se ve bonito, ¿no? Pero Ajá. igual se podría hacer en un continuo, ¿no? O sea, en vez de hacer eso, hacer la integral por, ¿cómo se llama? Ajá, por cada diferencial de área, ¿no? De, Sí, pero nos interesa donde tengo yo la mayor intensidad de distribución de esfuerzo. Es decir, por eso yo establecí una diapositiva, la de nuez. Es decir, aquí les decía que iba al revés, me iba a un punto. Porque puede suceder esto. Esta no la pasé, pero bueno, ahí va. No la pasé porque no lo estoy llenando de tanto concepto, ya que me estás preguntando. Bueno, si esta fuerza que está en el centroide la aplico, se va a distribuir uniformemente. Ah, Chihuahua. Está difícil verlo. Pero si yo pongo esto, en lugar de aplicarla en el centroide, la aplico en un extremo, mi distribución va a ser de este tipo. Las áreas de aquí van a absorber más fuerza. Al no haber simetría, estas absorben más que las de acá. Esta es la distribución de fuerza. Esta fuerza se distribuye en estas. Con que yo analice este punto, que es el que está sometido a mayor fuerza interna, con que yo establezca el diagrama de cuerpo libre, el círculo de Moore de esta, pues ya tendré la resistencia del cuerpo. Ahora, visualizar esto así ahorita es un poquito complicado. Vamos a dedicar 5 clases a este concepto, a ir manipulando el concepto de esfuerzo a través del círculo de Moore, para luego irlo aplicando a cargas. Y entonces ahí ya se empezará a vislumbrar lo que me estás preguntando. está bien, profe, gracias. Es una nueva cantidad. Primero, lo que primero vamos a hacer es manipular la cantidad y luego la aplicamos a cargas ya concretas. Y luego juntamos las cargas. Y en el próximo curso diseñarán y verán lo que se llama teorías de falla. Y se irá aumentando en conocimientos. Pero es complicado en una clase. De hecho, estamos hablando de 2 semestres. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Ufas, bueno, les iba a platicar de algo, pero creo que ya no da tiempo. Ok, bueno, jóvenes, pues Profesor, ¿algún regreso a clases? no lo veo factible. Yo creo que yo a partir de la primera o segunda semana de marzo ya voy a estar en la escuela, pero no van a poder ir todos. Los que fueron, algunos, bueno, los que fueron cuando un jueves que yo estuve ahí, vieron que hace falta las clases presenciales. ¿Qué problema hay? No puede estar todo el grupo. ¿Qué pasó? Lo que vi con ellos lo tuve que repetir acá. Entonces, si apenas me va a dar tiempo, bueno, no apenas, ¿no? Pero si sigo esa de dividir el grupo, en primera no podría dividirlo en la mitad, porque no podría haber 20. Ahorita que estamos en semáforo amarillo, tendría que haber la tercera parte. Pues tendría que dividir, es decir, avanzaría una clase por semana, en lugar de 3 clases por semana. Bacán. No se puede por el modelito que tanto reprobamos muchos maestros, eso de que hay grupos temporales, de que cada quien va a diseñar su carrera. Digo, se oye muy bonito, pero es que no es factible, no es posible. Entonces, no hay grupos como tales. Si hubiera grupos, entonces sí, ya podremos tal vez organizar de otra manera. No se puede.
Yo creo que ya, bueno, está tardando mucho Omicron en estabilizarse. Creo que está tardando un poco más que en otros países, ¿no? ¿Qué está pasando en otros países? Inglaterra, ay, no me acuerdo si Noruega o Holanda, o no sé, ya eso ya dijeron, ¿sabes qué? Cero cubrebocas. Bueno, eso ya tienen, van para 4 semanas, me parece, no está habiendo cosas muy graves. Bueno, ya la reina, imagínense más, la reina se contagió, uy, qué barbaridad, pero leves. A mí me dio Omicron seguramente. Vino aquí un chamaco al taller y me contagió. Salí negativo en mis 2 pruebas que me hice, pero tuve, ¿por qué? Porque tenía un dolor de cabeza diferente a los que normalmente llego a tener a veces. Padezco un poco de jaquecas. Y la garganta me molestó 2 días, después salí. Aquí estamos, ¿no? ¿A qué voy? ¿A qué esto ya se va a normalizar? Yo creo que en un par de meses, es decir, la probabilidad de que ya se normalicen las cuestiones son altas. Hay la probabilidad no tan alta, dicen los expertos, expertos verdaderos, ¿eh? Porque si ustedes oyen a los expertos periodistas que puta, se las saben de todas, no hay tema que no se sepa Joaquín López Dóriga, y no es que esté en contra de ellos y a favor de AMLO, no, es que de verdad no hay tema que no sepan esos cuates, ¿eh? Pero la verdad es que no. O a esos Tenebresti, Sino Gómez Leiva, bueno, hay un chingo, qué puta. Y invitan a expertos, pero expertos a su manera, ¿eh? No, no, no. Los que leen artículos que por lo menos salen en la revista Lancet, lo más fregón en salud, que es una revista inglesa, ellos sí, hay que escuchar ese tipo de especialistas o doctores que leen eso, no se dejan llevar, porque hay muchos doctores que dicen los especialistas, a ver, ¿cuál especialista? ¿En qué revista? Bueno, basados en eso, dicen, la probabilidad de que surja otra variante de riesgo es muy poca. No es que no exista, existe. Es poca. ¿Cuánto? No tiene el número. Es muy bajo comparado con que ya Omicron ya fue la última. Al menos ahorita en esto, ¿no? Pues, siendo así, pues tal vez ya se empiecen a regularizar más las cosas en un par de meses. Ya tengamos niveles bajos de contagios. Pero no veo factible que podamos regresar ahorita por esa problemática a menos que digan, ¿saben qué? Cero cubrebocas, eso quiere decir que ya no hay un fuerte contagio, entonces sí se regresarán las clases. Pero no lo sabemos, hay mucha incertidumbre. Yo no les puedo decir que ojalá regresamos ya a clases, pero lo veo complicado, no lo sé. La autoridad no dice esto va a ser así a partir de marzo, no, porque pues, no se sabe. Entonces, lo que yo sí podría decirte, bueno, lo dije para este semestre, ¿no? Espero no equivocarme, que ya ha regresado, tal vez para agosto. Para agosto sí ya se regresa a clases. En fin, en fin. De hecho, lo que sí salió en el comunicado es que los exámenes van a ser digitales, o sea, a distancia. Sí, pues, a lo mejor tenemos clases presenciales, pero los exámenes no. Eso es lo que acordó el subdirector. A lo mejor lo cambian después, no lo sabemos. Hasta ahorita, ¿qué es eso? Vale, Bien. Bueno, Bien, joven. profesor, pues solamente pues a esperar, profesor, otra vez. Pues sí, no, No hay mucho que decir. no hay mucho que hacer. Pues sí, no hay mucho que decir, te digo. Pues sí, en efecto. Si los especialistas, los verdaderos especialistas, no te aseguran nada, pues yo menos, ¿no? Ok, pues por lo menos seguiremos así. Mañana tenemos clase, mañana continuamos con este concepto. Por lo menos ahorita denle si tienen tiempo, si no tienen clase, denle una revisadita a todo lo que expliqué, que copiaron, para que mañana ya entremos, se vaya absorbiendo esta idea. Si no lo entienden así van captando la idea, que bueno, si no captan nada, pues están fregados. Pero no crean que ya les quedó claro esto, no, requiere un periodo de maduración, de semanas, inclusive. Nos vemos mañana, jóvenes, tengo clase. Adiós. Hasta luego, profesor.